Soy Mario Talavera Dávila. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunos enfoques de base de la carta astral. En realidad de la astrología, porque es el instrumento que usa para poder develar ese secreto del hombre, su origen, su constitución, su expresión y su trascendencia. Es la carta astral el diseño cosmográfico de lo que es el ser humano, pero en una relación sincrónica con el cosmos. ¿Qué pasaba? Que antiguamente, en todo el desarrollo histórico de la astrología, se ha visto de que buscan respuestas del ser humano, de la vida del hombre, solamente en forma unidireccional, es decir, solamente miraban el cielo, buscaban en los zodiaco trópico, en los 12 signos, en los planetas, etcétera, y en otros elementos que añadieron, respuestas a vacíos que se tienen en la explicación profunda de lo que es el ser humano, pero que se olvidaron del otro polo importante, el hombre. Solamente veían el cosmos y descuidaron del otro polo que es el ser humano. Y es desde el ser humano que hay que partir, reflejándose en el cosmos, para poder entender, explicar la vida del ser humano bajo el punto de vista de las estrellas. Porque si existe el principio que todo está en todo, o el principio de unidad, que muy bien lo expresó Hermes Trismegisto, que todo está en todo, que es el principio de unidad, simultaneidad, diríamos así en cosmobiología. Entonces, tenemos que partir del hombre, es decir, de la unidad básica que es la célula, para poder entender cómo lo que está pasando en toda su génesis celular y su desarrollo hasta ser ser humano, lo mismo que sucede en el cosmos. Y desde allí vamos a comprender bien que ese glifo sagrado, esa carta astral, nos está indicando a ese ser humano en forma física, en forma emocional, mental, incluso nos da un atisbo de la parte espiritual. Porque ahí se encuentra el problema de no encontrar exactamente esa unión hombre-cosmos. Por eso se dice cosmobiología. Antiguamente el término astrología es el tratado del estudio de los astros, pero estamos viendo solamente un polo. Me parece que el término, como lo dice el doctor Serra Laferrier, cosmobiología, sí integra ese cosmos y esa vida. Entonces el cosmobiólogo atiende los dos polos. Desde ahí hay que partir para que no suceda esos vacíos en que tenemos solamente 10 puntos planetarios. Digo puntos planetarios, no planetas, porque el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. 10 puntos planetarios y tenemos 12 signos zodiacales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Tienen que encontrar nuevos planetas para que supla esa deficiencia. Y también cuando nosotros comenzamos a ver la parte fundamental para descifrar el cosmos, los estados celestes, o sea, cómo está el cielo en un momento dado, y el estado terrestre, cómo está el hombre en el lugar donde nació. Este estado celeste y este estado terrestre forman el estado cósmico, muy bien enfocado por el doctor Adolfo Weiss en su astrología racional, que es el exégeta de Maurice de Villefranche, un gran astrólogo, un genio en la astrología, de tal manera que cuando nosotros entendemos que esos signos del zodiaco, que no son las constelaciones, representan en el ser humano la base instintiva, y que cada signo zodiacal
es una división de nuestros instintos en 12 instintos básicos que justamente brotan de aquel elemento fundamental de la vida que es la célula. Esa célula tiene pues como elemento vital 4 características. Se reproduce, se mueve, interacciona y se nutre, que son los instintos básicos del ser humano. Entonces, desde ahí tenemos que ir encajando esos 4 principios de vida con los 4 elementos. Y cada elemento se subdivide en 3, de tal manera que esos instintos básicos de reproducción, de interacción, de movimiento y de nutrición representan pues cada uno 3 subtipos que vienen a ser los 12 signos del zodiaco, y que al tener esos 12 instintos el ser humano, oh maravilla, se ve reflejado en esos 12 signos del zodiaco trópico, que es la revolución o traslación de la Tierra alrededor del Sol, dividido en arcos de 30 grados exactamente, que no son las constelaciones. Entonces vemos que el zodiaco es la representación de esos 12 instintos básicos del ser humano. Entonces tenemos ahí los signos del zodiaco. De tal manera que cada signo representa un instinto básico del ser humano. Ahora, cuando un instinto se mueve, cuando un instinto acciona, cuando un instinto se expresa, se convierte en una tendencia. ¿Y cuál es la parte móvil, expresiva de cada signo? Es el planeta. Y en el ser humano es la tendencia, es la tendencia. Si el instinto del cordero es el instinto de lucha, la tendencia es la acción decidida. Y ese representa a Marte. Por lo tanto, cada signo en su expresión representan 12 tendencias. Cada tendencia es simplemente un planeta. Entonces, el planeta Marte tiene una relación muy estrecha con el signo del cordero. O sea, el instinto del ser humano, al expresarse, se convierte en tendencia. Por lo tanto, el planeta y el signo, la tendencia y el instinto son una unidad. Eso se llama domicilio. Ver el estado celeste de un planeta es comenzar a evaluar cómo actúa esa tendencia en los diferentes instintos. Entonces se replantea lo que son los estados celestes. Muy discutido desde la tradición, no diría tradicional, diría folclórica. Esa tradición folclórica de la astrología, en que simplemente no ha tenido muchas bases profundas, sencillamente eran personajes que surgían y tenían ciertas concepciones más o menos estructuradas y salían pues con ciertas teorías que no tenían un sentido como hipótesis sin fundamento ni una validación. Como por ejemplo, traer de lo anterior, de la tradición folclórica, lo que son las regencias, domicilio, exaltación, triplicidad, términos, decanato o dodecatamarias, faz, etc. Y dándoles valores que no tienen una coherencia más que solamente para la cuestión celeste, pero no desde el punto de vista del hombre. De manera que el replanteo de esta conexión tiene que partir del hombre hacia el cosmos y regresar del cosmos al hombre. Eso es cosmobiología. La astrología solo se dedica a ver las estrellas, encontrar respuestas a muchas interrogantes, de tal manera que surgen teorías, a veces raya pues en lo fantasioso, como por ejemplo las ruedas, la rueda de la fortuna, de infortunio y todas las 1000 ruedas que hay, incluyendo, por ejemplo, a factores como Lilith, a factores como cabeza y cola de dragón, a factores como los asteroides, Juno, Quirón, etcétera, etcétera, que como no tienen ese fundamento biológico en relación con el cosmos, entonces no están utilizando la profundidad para poder establecer un vínculo estrecho entre el hombre y el cosmos. Pero gracias a Morin de Villefranche, que es un puente entre Ptolomeo, Morin de Villefranche y el doctor Serron Laferrière, en su enfoque cosmobiológico, pues nos da en la teoría de las determinaciones locales
sus 113 leyes, leyes genuinas de una mente genial en que pudo establecer esos vínculos entre uno, la tendencia y el instinto, entre el planeta y el signo. Bien, queridos amigos, son reflexiones que vamos a seguir ahondando en este conocimiento de la astrología, cosmobiología, para poder ver que es una ciencia. Y una ciencia, como dice el doctor Servan Laferrière, en el sentido ilimitado del saber. Una ciencia coherente que tiene fácilmente, usando este sistema, puede ser validada, utilizando toda la marcha y el proceso analítico de la investigación científica. Muchas gracias.